Como habíamos prometido ayer en nuestro segmento de Infocop, hoy vamos a dialogar con Natalia, quien es una de las personas que tiene a cargo este importante proyecto de la Fundación Colsecor. Ya estamos en contacto con ella. Gracias, Natalia, por contactarte con nosotros para charlar y para contarle un poco a la gente de qué se trata, refrescar la memoria de qué se trata este relevamiento social comunitario que realiza la Fundación Colsecor. Gracias por la invitación a poder contar esta experiencia. Estamos iniciando el cuarto año de lo que llamamos el relevamiento social comunitario, en donde lo que hacemos es que distintas localidades designan a una referente o un referente local para desarrollar lo que son relevamientos, por eso ese nombre, de información. Generamos información que no hay sobre esa localidad, sobre esa ciudad, sobre ese pueblo, a partir del trabajo mancomunado entre diferentes referentes a lo largo de distintas provincias del país. ¿Sobre qué levantamos información? Bueno, vamos organizando en función de que es una o dos personas a lo sumo por localidad, una cantidad de información que sea abarcable para ese equipo, y entonces el primer año que se incorpora una localidad al proyecto de la Fundación Colsecor genera datos sobre un módulo económico, o sea, respecto a la actividad económica, el tipo de cosechas, en el caso de la agricultura, si hay actividad industrial, de qué tipo, cuánto empleo genera, qué pasa con el sector servicios, el sector comercial, qué oferta hay en la localidad, también cuánto empleo genera, qué pasa con la provisión de servicios básicos. O sea, lo que tenemos es, usando la experiencia del censo económico, lo que hicimos es adaptar esos datos a una escala local, y lo que obtenemos es un informe que la verdad que es muy interesante, porque lo que permite es tener una foto muy precisa de todo lo que produce y el valor agregado que genera cada localidad. El segundo año nos abocamos a lo que llamamos el módulo de dimensiones sociales, en donde lo que vemos y lo que cada referente registra es lo que tiene que ver con la oferta en materia de salud, educación, cultura y deportes en la localidad. Ahí vemos entonces cuántos establecimientos educativos para nivel inicial, primario, secundario, medio y universitario, qué pasa con el sistema de salud, cuántos consultorios, hospitales, clínicas, laboratorios, ópticas, farmacias, cómo es la oferta de salud en la localidad. Lo mismo para la práctica de deportes y para la oferta cultural y de recreativa y talleres culturales que se ofrezcan en la localidad. Con lo cual, ya tenemos lo económico, lo de dimensiones sociales, y se corona estas etapas del relevamiento social comunitario con un último año, el tercer año, digamos, en donde lo que hacemos es trabajar sobre el sector público local, las características, la dimensión, el presupuesto, los empleados de la municipalidad local, y luego sobre lo que llamamos el sector privado sin fin de lucro o tercer sector, o sea, aquel que organiza actividades, ya sean productivas como asistenciales, de cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y demás. Con todo esto lo que logramos es tener como una pequeña enciclopedia respecto a la diversidad de situaciones, producciones, alternativas y opciones que tiene un habitante de cada localidad, y la idea es que luego empecemos a actualizar esta información año a año. Que es el cuarto año, tenemos un grupo de 11 localidades que están actualizando los datos que en 2019 generaron sobre economía. Digo, como verán, es un trabajo amplio, muy variado, y que ya está teniendo su buena línea de tiempo, ¿no? 4 años. Bueno, esto surge como una necesidad. De no ser de esta manera, las localidades, por ejemplo, como Justiniano Posen, quizá no tienen acceso a este tipo de información. Absolutamente, y te diría que esta es la razón que guió que nos metiéramos en este gran proyecto. Pose, de hecho, es de las localidades que inició, de las pioneras de este relevamiento, y que va a estar actualizando los datos, y nos llevó, lo que motivó a la Fundación a destinar recursos, tiempo, personas y demás en hacer esto es esto. Como vos bien decías, no existía esta información. Y con ya la experiencia de 4 años podemos decir que ha sido muy importante y muy útil en muchos sentidos. Ha sido importante para cada localidad para conocerse mejor, porque es con números, con datos que uno conoce otro aspecto. Ha sorprendido muchas veces a las mismas personas de la localidad cuando han visto los datos, cuando ven la importancia que tiene, por ejemplo, la industria, algo que por ahí no se tenía tan claro,
o el rol que tienen las industrias o servicios auxiliares para la agricultura, que terminan siendo más importantes en términos de empleo y economía, a lo mejor que la misma actividad agropecuaria. Bueno, una serie de datos que lo que hacen es abrir los ojos así grandes y poder conocer mucho más o de otra manera la realidad en la que viven. Pero también es importante para visibilizar a todo el país la realidad de las localidades chicas e intermedias de toda la Argentina, que en general están invisibilizadas y que aparecen solo los datos y las estadísticas de las áreas urbanas, que son la menor cantidad del territorio. Aunque ahí estén densamente poblados, hay gran parte de nuestro territorio que se desconoce. Y estos informes están permitiendo mostrar al resto del país que hay alternativa de vida, es otra forma, pero con interesantes opciones y con un buen nivel de calidad de vida. ¿Cómo es la respuesta de la gente ante los diferentes relevadores que andan haciendo este trabajo, a prestar información, a responder, y también de las industrias, de las empresas, los comercios? Y mirá, tuvimos de los 3 años que vinimos haciéndolo, este es el cuarto, 2 fueron de pandemia, con lo cual te diría que tuvimos todos los problemas que se te puedan ocurrir, habidos y por haber, para poder lograr información, en medio de, por ejemplo, cuando fue el aislamiento social obligatorio, o sea, había que aislarse y no se podía ir a mirar nada, y sin embargo lo pudimos hacer. No nos paró ni el peor del momento del aislamiento, y eso te habla de que hubo una buena recepción. Si bien en algunos casos fue más difícil, tuvimos que explicar un poco más, en otros generó algún resquemor, la mayoría de las veces fue fácil, fue interesante, lo recibieron quienes tuvieron que brindar información con interés, y mucho más cuando los referentes, porque los referentes y las referentes tienen una capacitación y participan de un grupo para formar parte de este reglamento, aunque sea a la distancia todos juntos, han tenido mucha viveza, mucho compromiso para realizar el trabajo, y entonces salió. Y una cosa que vimos, por ejemplo, es que es interesante mostrar informes a quien le vas a pedir los datos, mostrarle lo que después va a hacer. ¿Para qué le estoy pidiendo eso? Entonces, cuando las industrias, cuando las asociaciones agrarias, de los distintos lugares a donde pedimos los datos, o las escuelas, ven los informes, dicen, ¡ay, qué interesante tener esto de nuestra localidad! Y entonces colaboran con muchísimo más interés. Es más, por ejemplo, ahora recordé que hubo alguna directora de escuela que le pidió a la referente que después venga a contarlo para los chicos, porque a los chicos les servía saber qué alternativas había de estudio, por ejemplo, en su localidad cuando terminaban el secundario. O sea, van apareciendo en el diálogo, en el intercambio con los que colaboran con la información, un montón de cosas que mejoran todavía más estos informes. Es una manera también de demostrar lo que las cooperativas unidas pueden lograr. Y claro, esto es un proyecto de cooperativas unidas, como es la Fundación Colsecor, que lo que hace es proponer un trabajo cooperativo, porque estamos todos juntos trabajando en esta misma mirada cooperativa, y los resultados, y compartir los resultados, porque tan importante como generar los datos es compartirlos después los datos con mirada comunitaria, con mirada de diálogo, no de bajar los datos, como podría pasar si viene una consultora de otro lado y baja los datos y se va. Acá no, acá es compartir la información para compartir los análisis, y es entonces cuando aparecen desde lo que es lo cooperativo, ¿no? Nuevos proyectos, se profundizan, se mejoran, se amplían, así que claramente sí, es una experiencia cooperativa muy, muy valiosa. Bueno, Natalia, te agradecemos esta comunicación. Ahora para las localidades que forman parte de este relevamiento, empezó junio y empieza entonces este relevamiento que es aún más importante para poder conocer nuestras localidades. Exacto, con junio, con el frío, empieza el trabajo de campo. Junio, julio y agosto van a estar todos nuestros referentes trabajando cada uno en su localidad. Y bueno, y ya cuando empiece la primavera vamos a empezar a tener los primeros resultados, los primeros frutos de todo este trabajo de campo, con los informes que también vamos a compartir y estamos a disposición para comentarlos cuando llegue el momento. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, bueno, y que sea con mucho éxito. Muchas gracias y hasta pronto, a disposición cuando quieran.